Extenso y variado es el contenido del Conecta con Valdepeñas que les ofrecemos esta semana. El pasado 20 de noviembre salimos a la calle a preguntar a los vecinos más veteranos qué recuerdan del día en que se murió el dictador Francisco Franco. También hablamos ese mismo día con un valdepeñero que nació el 20 de noviembre de 1975 y con su madre, además de con la primera mujer afiliada a las Juventudes Socialistas de Valdepeñas en aquel ya lejano año, cuando contaba solo 15. Cambio total de temática para mostrarles a continuación la declaración institucional del alcalde de Manzanares, Julián Nieva, anunciando que rectifica su posición inicial respecto de los proyectos de plantas de biometano y que no tramitará ni un solo expediente. Charlamos después con la tesorera de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, ANFA Valdepeñas, que ha estado en la Asamblea Nacional e Iberoamericana sobre esta enfermedad celebrada recientemente en Ibiza. Y despediremos el programa con la página cultural dedicada al Festival Flamenco que va a tener lugar el próximo viernes 28 de noviembre en nuestra ciudad. Comienza Conecta con Valdepeñas y les proponemos acompañarnos durante la próxima hora. Este jueves 20 de noviembre se conmemoran 50 años de la muerte del general Francisco Franco, una efeméride que supuso el origen de la actual democracia en España. Por eso Televaldepeñas sale hoy a la calle para saber cómo vivieron los valdepeñeros aquel momento de nuestra historia. Pues nada, fue un día como otro y poco más, que se murió Franco, entonces salió el ministro ese y pues ya está, que ahí muy... haciendo medio pucheros, diciendo que se había muerto Franco y muy triste, y nada más, que tampoco fue revolucionario ni la cosa, no, la gente, pienso que fue un día pues como los demás, incluso un poco alegre, porque ya el que más y el que menos, pues ya se alegró de no tener un dictador, pero bueno, así pasó, que tampoco hubo demasiadas manifestaciones ni de nada, nada más que un día normal y ya está. Un poco alegres por eso, porque ya a ver si ya la democracia era mejor, porque no sabíamos lo que era la democracia, ni votar, ni nada, no sabíamos nada, estábamos totalmente ignorantes. Entonces, bueno, allí poco a poco ahora nos hemos ido enterando, pero ya está, así fue, nada más que eso. Yo estaba trabajando porque estaba echando horas y me lo dijeron, dice, ¿se ha muerto Franco? Digo, pues nada, que el Señor lo recoja su alma y ya está, no puedo decir otra cosa. ¿Que ha sido un hombre que han hecho muchas cosas feas? Sí, pero bueno, dentro de eso también tenía cosas buenas. Yo ya no puedo contar más, porque mis padres decían que no se vivía mal, pero tampoco se vivía bien. Había unas normas muy estrictas y con nada que hacían así las personas... Enseguida se los llevaban al cuartel de la Guardia Civil a pegarles una paliza por cualquier cosa, es que les pegaban. Yo eso no lo veo bien. No lo veía bien antes y lo veo peor, lo veo ahora. Que la gente esté por Franco. Franco ha hecho cosas buenas, pero ha hecho muchísimas malas que no las dicen. Y eso no, hay que hablarlo todo. Así que eso es lo que te puedo contar. Pues estaba yo haciendo la mili, o sea que... Nada, pues, ¿qué quieres que te diga? Pues nada, que si se murió, pues, como cuando nos moramos a alguno de nosotros, ya está, más o menos. Que pues yo creo que conforme era, pues, se acabó lo que se daba. Nada más que decir. Que estoy helada de frío. Y la muerte de Franco fue una alegría para este pueblo, para el pueblo español. Las reminiscencias de este momento se están sacando ahora a flote y no valoramos que hemos estado sometidos bajo la bota de un dictador muchos años, toda mi infancia. Yo he ido muy poco a la escuela, pero lo poquito que fui, los maestros antaño nos sacaban al patio a cantar el Cara al Sol con el brazo estirado. Miseria, recuerdo mucha miseria,
Pero la muerte en sí, yo ya era una adulta, no sé si tenía 26, 28 años, y sentí una gran alegría. Alegría porque mi padre, que vivió una guerra, y mi madre, nunca hablaron de ella. Era tanto el dolor y además no podíamos hablar nada. Era un silencio tácito, pero en todos los hogares, exceptuando en aquellos que habían ganado, ¿vale? Pero los demás éramos las ratas de las cloacas de abajo. Que siga muerto y que no resucite nunca, nunca más. Ni sus acólitos hoy lo traigan al mundo de nuevo, que ya tenemos bastantes por otros pueblos, otras naciones. Hay que darle caña al mono, como se suele decir. Eso es. Que ahora parece que las nuevas generaciones están diciendo, bueno, que sí que están del lado del franquismo, que apoyan encuestas, pero no nos damos cuenta que no hemos explicado una realidad vivida en este país. Es que no nos damos cuenta. Si la gente joven, y os miro, vosotros estáis más formados, pero la gente joven hoy, de 45 años para abajo, no tiene conocimiento de lo que pasó en este país. No saben realmente quién fue el dictador Franco, no lo saben. Y hoy, como todavía hay muchos acólitos que desean su regreso, lo ponderan ante la juventud. Y lo tenemos que ver en un partido político, que no voy a mencionar, que les da vida o vidilla a la juventud y lo pondera como el gran señor que vino a traernos la luz, la paz, la religión, la esperanza. Los jóvenes desconocen la realidad de este país. Y a partir de ahí, ¿por qué? Porque se erradicó de las escuelas, de los institutos, de las universidades. La realidad es poner. Franco fue un dictador malo, perverso y agónico. Que esté enterrado y que enterrado siga. Un momento de incertidumbre, viendo la tele, expectantes de a ver qué ocurría, pues si yo nacía o no, si todo salía bien, y a su vez si moría Franco y qué ocurriría a continuación. Bien es cierto que me han contado que luego todo siguió con normalidad. Tras mi nacimiento, los días sucesivos, me parece ser que tuvimos la suerte de contar con unos españoles que fueron capaces de llegar a acuerdos y de no liarla, como no sé si habríamos sido capaces de hacer en la actualidad. ¿Qué fue primero, la muerte del dictador o tu nacimiento? Según me han contado, bueno, sabes que hay dimes y diretes, hay mucha leyenda con respecto a la hora oficial, la hora real. Oficial. Claro, el comunicado oficial, según me cuentan, aunque hay también varias noticias, a mí siempre me han contado que yo nací en torno a la 1:30 de la noche y que Franco moría o daba la noticia a las 3 de la noche. Entonces, yo siempre he comentado como anécdota que puedo decir que he vivido unas horas en la dictadura. El resto de mi vida ha sido democracia. Creo que en personas como yo pues se ve cómo ha evolucionado España y la sociedad. Bueno, tu trayectoria vital hasta ahora es totalmente paralela cronológicamente a la recuperación de las libertades en nuestro país. En resumen y en síntesis, ¿qué diferencias observas o cómo analizarías la evolución de este medio siglo en España? Pues mira, tengo la suerte además de ser maestro, como creo que muchos sabrán, y entonces en mis alumnos he ido comprobando como con el paso de los años, porque claro, ya llevo media vida de maestro, bueno, y palpando la sociedad, y veo como aquellos momentos en los que no se sabía si se quería recuperar la dictadura o no, la gran mayoría, por suerte, así no lo quiso, poco a poco han ido pues salvándose esas rencillas, aunque recientemente he oído que hay algunas encuestas en las que se dice que algunas personas jóvenes desconocedoras, yo creo, de lo que es en sí la dictadura, dicen que les gustaría volver a ella. Yo creo que obviamente una de las ventajas que hay es precisamente que hay ese desconocimiento. Pienso que todavía estamos en transición,
que aquellos primeros años fueron difíciles, pero gracias, ya digo, a los grandes políticos, a los grandes estadistas que tendríamos en aquel momento, fue posible que aquello transcurriera y ahora una generación después, porque claro, ya mis hijos pues ya lo ven de otra manera, obviamente mis alumnos ya no recuerdan ni la época del franquismo ni por supuesto la guerra civil como podrán recordarlo personas mayores que nosotros, y entonces creo que por fin estamos superando aquella etapa, pero siempre y cuando creo que lo mejor es no olvidarla, porque si se olvida se puede volver atrás. Hubo en ese periodo, en esos primeros pasos marcados por la incertidumbre, en esos primeros pasos digo, políticos de todo el espectro que fueron capaces de ponerse de acuerdo y que en los 40 años pues, estuvieron enfrentados, los 40 años previos. Esa situación hoy es materialmente imposible, ese tipo de acuerdos. Según parece. Según parece, y es una pena, realmente, porque yo creo que nos hemos acomodado en la democracia, en aquella libertad de la que yo recuerdo cuando era alumno, que tuve también la suerte de tener grandes profesores, que nos hicieron entender qué era eso de la nueva libertad, porque, claro, hasta entonces habían vivido, ya incluso mucha gente estaba incluso acostumbrada, por supuesto que siempre ha habido quien se rebelaba contra la dictadura, pero también había mucha gente, pueblo llano, que ya se había acomodado a esto es lo que hay y así hay que vivir. Entonces, la muerte de Franco, la coronación del rey Juan Carlos, la Constitución, hicieron que poco a poco todos nos introdujéramos en esa libertad y a nosotros así nos lo hicieron ver. Tuve grandísimos profesores, como digo, entre otros tu padre, al que recuerdo siempre con muchísimo cariño, y nos decían siempre que cuidado porque la libertad de cada uno termina en la punta de la nariz, porque donde termina tu punta de tu nariz empieza la punta de la nariz del otro. Entonces, que tuviésemos cuidado entre diferenciar libertad y libertinaje, y quizá en la actualidad hemos ido derivando hacia ese otro punto, hacia el que no entendemos la libertad sin ofender al otro, sin respetar al otro. Creo que la palabra respeto es una palabra que tiene que irse abriendo paso, porque creo que es lo que se está perdiendo. Apelando a tu memoria como alumno, que no sé si fuiste de la EGB o de la ESO, fuiste todavía de la EGB, de esos primeros años que fuiste al colegio y desde tu perspectiva actual como docente, ¿piensas que se ha evolucionado en el ámbito educativo en nuestro país a mejor sin ningún tipo de paliativos, o en algo tenemos que todavía envidiar aquellos años? Bueno, obviamente hemos ido a mejor, o sea, los alumnos han mejorado en sus capacidades, en sus conocimientos, la ley educativa creo que cada vez amplía más en cuanto a hacer a los alumnos buenos ciudadanos, más allá de que sepan muchas matemáticas, mucha física o mucha, no sé, geografía, por decir algo. O sea, cada vez se preocupa más la educación de hacer lo que quizá antes, en aquella época, hacían más los padres. Entonces, a los colegios íbamos a aprender, pero nos educaban en casa. Quizá eso sí que se está perdiendo, la buena educación en la casa, y nos estamos viendo más obligados los docentes a educar en valores. Incluso sabéis que hay asignaturas que se llaman así, educación en valores. Eso no era necesario. En estos días, hablando con mis alumnos, cuestiones de respeto, como decía antes, a las personas mayores, ceder el paso, nos pedir perdón, dar las gracias, esas cosas que en aquella época nadie se planteaba. Bueno, siempre ha habido de todo, ¿no? Pero creo que en ese aspecto hemos empeorado. Hemos empeorado en cuanto al respeto de los alumnos a los profesores, de los padres a los profesores, de la comunidad educativa en su conjunto. Creo que cada vez demostramos que tenemos que trabajar juntos, pero nos cuesta cada vez más trabajo. Eres también persona de la cultura, eres también persona de música. Tienes una formación y un ejercicio, una trayectoria como cantante. Entonces te supongo amante de aquellos años 70 que fueron irrepetibles. También te pregunto en la misma dirección, la cultura musical y aquella música moderna de los 70, ¿tiene todo que envidiar a la actual? ¿Viceversa? En fin. Bueno, creo que... ¿Cuál te gusta más? Efectivamente, creo que en esto no voy a ser el objetivo, porque obviamente todo nos gusta más o menos también dependiendo de otros muchos factores que nos rodean, ¿no? De nuestras circunstancias, de nuestra juventud. Entonces,
Yo considero que aunque hay ahora buenos músicos, ahora cuentan con unos medios increíbles que son capaces de hacer que una persona que no tiene realmente ni idea, ni de cantar, ni de tocar, ni de nada, haga superproducciones, mientras que en aquella época el que valía, valía y el que no, no. Y con ese mérito, cantidad de cantantes, de grupos musicales que florecieron en aquella época, fruto también, de, como decíamos, de esa libertad que crecía en los 70, en los 80. La música de los 90, 80, 90 sigue funcionando, sigue habiendo festivales en los que van miles, cientos de miles de personas a disfrutar, con lo cual, ¿qué quieres que te diga? Yo sigo disfrutando muchísimo con aquella música. Cuando tengo que cantar y puedo cantar lo que quiero, que no siempre es así, yo elijo música de aquella época, incluso de épocas anteriores. Como docente también supongo curioso, y seguro que has investigado cuántos nacimientos hubo ese 20 de noviembre de 1975. ¿Cuántos nacieron contigo a la vez? Bien, pues efectivamente he investigado y no he llegado a conseguir ningún dato fehaciente de los nacimientos de ese día en España, pero bueno, se calcula que por media, por los nacimientos que hubo en el año, pues habría en torno a 1000 y pico personas en toda España, que no son pocas, tampoco muchas. Sabes que la natalidad en España ha ido oscilando. Supongo que también en aquella época, pues fruto del miedo que podría haber por el que pasará, pues habría padres que se plantearían si tener hijos o no, pero más de 1000 y pico personas se supone que nacimos en toda España, y yo me siento un privilegiado porque es de esos méritos que no merezco, pero que por él, simplemente por haber nacido ese día, pues estoy teniendo el placer de, en días como estos, en los que cumplo los 50 años, rememorar todo aquello y valorar todo lo que ha ocurrido a lo largo de mi vida, que la verdad es que han sido muchas cosas. Trinidad Moreno, maestra de Valdepeñas, muy popular. Mi primera pregunta que te quisiera lanzar es cómo entiendes que ha avanzado el sistema educativo en nuestro país desde que tú conociste en aquellos tiempos donde creo que ya eras maestra, o te faltaba poco, bueno, hasta los tiempos actuales. Cuando Óscar tenía 1 año es cuando empecé a trabajar. Antes no, porque era muy pequeño. Raúl 1976. Sí, 1976. La perspectiva de tiempo es la misma. Yo empecé a trabajar con educación permanente de adultos. Mis alumnos, la mayoría eran mayores que yo. Y la verdad es que no... Sí, bueno, cuando hablaba de García Lorca, pues es que ese año tenía varios guardias civiles y varios policías. Y me acuerdo que se me ocurre leer el poema de García Lorca, donde habla de la Guardia Civil. Y claro, todavía estaba la cosa, me quedé así mirando, pues no pasó nada, ni nadie dijo nada. Pero sí estaba la cosilla esa de esa falta de libertad que, gracias a Dios, se está notando. ¿Y cómo es que alumnos de educación de adultos eran guardias civiles y policías? Porque entonces les exigían un examen duro, pero no titulación. Entonces necesitaban graduado escolar y otros simplemente que aún teniéndolo pues querían recordar. Y para adentro. Vale. En comparación, bueno, la evolución que ha tenido el sistema educativo en todos los niveles, desde infantil hasta universidad, ¿piensas que ha sido en todo caso para bien? Hombre, yo creo que sí que ha sido para bien. Ha evolucionado lento, desde luego. Luego también, según la implicación de cada maestro, de cada profesor, que creo que son cosas que siempre yo he intentado hacerlo, de informar objetivamente. Yendo ya al plano familiar, ¿qué es lo que más recuerdas, que va a ser obvio, qué es lo que más nítidamente recuerdas de esa jornada del 20 de noviembre de 1975? Pues mira, recuerdo que esperé hasta última hora en casa de mis padres, porque como ya era el segundo hijo y el primero había tardado tanto, Raúl, yo digo, pues para estar ahí pasándolo fatal en una habitación que había con florecitas de papel, digo, me quedo aquí. Pero ya a las 12 dije, yo creo que ya me tengo que ir. Y acerté porque a la 1:30 ya había nacido. A la 1:30. Entonces, ¿prevés que nació antes de que muriese el dictador Franco y por tanto todavía estuvo unas horas dentro del régimen? Exacto. Estuvo unas horas, sí. Y vamos, porque ahí dicen que murió a las 4:30 Franco, otros que a las 5, otros que
Realmente es que no sabemos ni a la hora ni cuándo, pero bueno, ahí queda. Por cierto, se portó tan bien Óscar que me pude leer un libro de Álvaro de la Iglesia mientras estaba allí. Fue genial y buenísimo, como sigue siendo. Y otra cosa, Trini, ¿cómo dirías que ha cambiado la sociedad en general, el Estado en nuestro país en este último medio siglo? ¿Tienes quizá la percepción de que hemos avanzado en 50 años más que en los 500 anteriores? Pues yo creo que sí, porque hemos avanzado en libertad, aunque ha habido altibajos, como todos sabemos, porque acordaos el 23F y otra serie de acontecimientos que hubo posteriores, sí, terrorismo, pero bueno, ahí vamos, y que no volvamos para atrás, como dicen, y me quede como estoy y mejore un poquito. Lo que pasa es que hay que informar a los jóvenes de lo que era una dictadura. Creo que no lo saben. Por eso algunos están un poco a la ultraderecha, es lo que yo veo, jóvenes de 18, 20, 20 y tantos años. Eso hay que informar y que ellos decidan, pero informar. Hay un 20% de jóvenes menores de 25 años que piensan o se les ha transmitido la idea de que en aquel régimen se vivió mejor y se declaran de ultraderecha. ¿Esto es un riesgo? Hombre, ¿Es fácilmente atajable o no tanto? Yo creo que lo más sencillo es explicar las cosas. ¿Qué es? ¿Qué consiste? ¿Qué es lo que antes se podía hacer y qué es lo que se puede hacer ahora? Hemos avanzado en muchísimas cosas, en libertades, que siempre hay que tener en cuenta libertad, no libertinaje. Y luego tener opción a cantidad de cosas, la educación, por ejemplo. Antes, ¿quién podía estudiar? Seguridad social, pensiones, protección. Sí. Entonces, yo creo que claro que hemos avanzado, pero que hay que informar muy bien para, por favor, que la gente vote, pero sabiendo qué es lo que vota. Por eso es importante informar según las edades, pero informar de todo. Vicente Salas, presidente de AFA Valdepeñas, te pido que te remontes al 20 de noviembre de 1975. ¿Qué recuerdas de ese día? ¿Qué tenías entre manos? ¿Qué estabas haciendo? Bueno, pues ese día, como desde hacía un año y 4 meses que ya estaba trabajando, concretamente en una de las empresas aquí en Valdepeñas, la antigua empresa comercial Albert, pues entonces estaba trabajando en ese día y estaba junto a algunos compañeros en Ciudad Real. Y bueno, ya sabíamos lógicamente, por la 1 que teníamos entonces, ahora tienen muchas posibilidades, entonces solo había aquella televisión, pero más por la radio, estábamos en el trabajo viendo a ver qué es lo que pasaba, lógicamente con aquellos comentarios que se dejaban entrever de que si Franco estaba muerto, de que si Franco querían que el día 20 fuese ese día, para que fuese comparable con la muerte de José Antonio, etcétera y tal. Entonces, bueno, pero viniendo ya de viaje y en la radio de la furgoneta, pues se comentó aquello, de que ya por fin Arias Navarro había dicho que españoles, Franco ha muerto. Aquello que lo hemos oído en tantas ocasiones. Y la verdad es que, bueno, como íbamos en grupo, veníamos los que veníamos de Ciudad Real y demás, al llegar también a la empresa, también estaban, ¿no? ¿Ya ha muerto qué? Pero entonces, bueno, ahí no eres consciente, pero yendo ya solo a mi casa, sí que ya andando, pues yo ya fui pensando y qué es lo que puede pasar, lógicamente. También cuando llegué a mi casa tampoco era demasiado halagüeño en este sentido, porque mi padre no hacía comentarios a este respecto, pero mi madre sí, porque mis hermanos mayores ya estaban trabajando fuera, mi hermana también se había casado y estaba en Barcelona, por lo tanto mi madre y yo nos quedábamos, porque mi padre como agricultor pues se acostaba temprano, pero nos quedaba mi marido y entonces mi madre sí que yo lo contaba lógicamente de la situación en la que habían vivido, ya digo, no solo en la guerra, en la posguerra había sido muy larga, etcétera, etcétera, y además no solo había sido
la situación también de mi madre, había muerto su padre muy joven, en el año 42, en plena posguerra, por lo tanto tuvieron que tener, bueno, por la situación, mi abuela se había quedado, como se diría ahora también, ¿no?, con una mano delante y otra detrás. En este sentido quiero decir que sí que habían sufrido las consecuencias de todo aquello, y entonces sí que me asusté un poco de pensar qué es lo que podría pasar en este país, lógicamente después. Apenas, eso lo he dicho siempre y lo he comentado, donde compañeros que nos hemos visto posteriormente, hombre, ¿qué hiciste? ¿Qué tal? Bueno, pues sí que puedo decir, lógicamente, que ellos también se sintieron de esa manera, pero también es cierto que no habíamos conocido la dictadura real de Francisco Franco. Nosotros ya estábamos en un tiempo de la dicta blanda. Esto ya era, había ciertas libertades. Bueno, lo que frente a nada, tener algo ya era cierta libertad, por lo tanto, pero sí que me asusté bastante en ese sentido. Tenía 19 años recién cumplidos, del 5 al 20 había cumplido los años, y la verdad, también recuerdo de que al día siguiente ya pude estar con 3 amigos, éramos un grupillo de 4 amigos, mucho más íntimos, y que sin ser políticos, pero sí que estábamos escuchando las noticias anteriores, por lo menos algo más de un año o año y pico, con Radio París Libre. Y bueno, por lo menos escuchábamos un poco la opinión desde fuera. Desde fuera, y quizás eso también viendo de que... Pero bueno, la verdad es que luego las cosas, sobre todo hay algo que a mí me llama muchísimo la atención, y las comparativas son odiosas, pero en este sentido sí que entonces no sé quién se tuvo que tragar la situación de que esto fuese de una forma evolutiva hasta el día de hoy, porque se juntó gente que no se había conocido nunca, la derecha, que es la que había dominado. No entendía, yo es que no entendía entonces de lo que era la derecha ni la izquierda, pero en este sentido unos que habían dominado y otros que estaban en el exilio, que volvieron, que al final hicieron allí, bueno, capaces de hacer una constitución, y que de alguna manera pues nos está dando bueno, pues un sabor bueno hasta el día de hoy. Son 50 años, se habla de que es la época más grande en España en donde hemos tenido tranquilidad y sosiego. Dices 19 años, estabas, como quien dice, en vísperas de irte al servicio militar. ¿No temías que hubiese un empeoramiento de la situación, que la entrada como jefe del Estado del rey Juan Carlos llevase emparejada que quien llevase realmente las manos del gobierno fuese una mano de hierro? Había volado Carrero Blanco, pero había otros del mismo corte, del mismo perfil, que podían tomar el relevo a Franco al frente del Consejo de Ministros. ¿No temías que tu paso por el ejército, tu paso por la mili? Quiero decir, yo quería estudiar teología, luego he estudiado algunos cursos, pero ya han sido por libres. Pero yo me iba a ir a Cataluña a estudiar teología, a un colegio evangélico, y entonces inmediatamente opté por irme a la mili. Por lo tanto, fue de una manera voluntaria. Quiero decir, estuve casi un año antes que los de mi quinta, por lo tanto, apenas en unos meses. Como estuve pensando en todo eso, digamos que yo llené más aquello, mi cabeza, de todas aquellas cosas. Llegué a la mili, en todo esto es un mare magnum, que si tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Estuve en Regulares 2, en Melilla, estuve viviendo también algún aspecto, sobre todo en Melilla, allí es donde había estado la Marcha Verde, apenas un poco tiempo antes. Se hablaba también de la marcha Tortuga, es decir, de una forma lenta, que es al fin y al cabo es algo que está entrando en Melilla, es decir, más del 57% de la población de Melilla hoy actualmente son marroquíes españoles, quiero decir, por eso digo, pero ya se hablaba, y en algún momento sí que tuve que salir con los Regulares 2. Los que salían primero a la batalla, no es que era una guerra, pero sí que había momentos puntuales, eran los legías, eran los legionarios,
pero siempre estábamos, y además en Regulares 2 éramos los que estaban, casi siempre era la séptima, que eran los que más se asemejaban a los Lejías, y después estábamos, yo casi siempre estaba porque estaba en telefonía. Entonces, claro, el teléfono era imprescindible para poder comunicar desde los mandos a los mandos inferiores. Lógicamente me vi en alguna situación, pero no sé, no llegué a pensar tanto en aquello. Y por último, Vicente, ¿cómo resumirías el cambio, la evolución tan enorme que ha experimentado nuestro país en el último medio siglo? La verdad es que, ya digo, si hay que hablar de un cambio, es un cambio para bien. No cabe la menor duda que en todo este cambio haya matices, que habría que matizar, lógicamente, y demás, si han sido para bien o para mal, pero la verdad es que es un cambio brutal. Es decir, es que no teníamos nada y tenemos, no digo yo todo, pero tenemos casi todo. Hoy tenemos una serie de servicios que son básicos, que son puntales de una sociedad de nuestro tiempo, y la verdad es que podemos decir tener una educación es uno de los 4 puntales, tener también estar pensionados, es decir, es otro de los puntales. La sanidad, no digamos que no ha dado una vuelta impresionante, es decir, que ha sido un cambio importante, pero yo hacía mención, lógicamente, a los que dicen desde fuera, y en este caso era el Times de Londres. Ayer mismo lo leía, en donde decía que la España de hoy no tiene nada que ver con la España de hace 50 años, de cuando fallece Franco. Y también enumeraba, podremos tener las ideas que tengamos al respecto, pero enumeraba de que también el rey había tenido una... pues había, creo, no lo que se tenían algunos de que podía ser, ya digo, luego el rey ha demostrado otra cosa, pero en el tema político del principio, desde luego, no se puede dudar de que también hubo un cambio en este sentido, y creo que los 50 años que llevamos de mayor tranquilidad que este país ha tenido nunca, la verdad es que creo que vale la pena. Paqui, ¿qué edad tenías ese 20 de noviembre del 75 y qué recuerdas de esa jornada? Pues yo tenía 15 años y recuerdo que iba yo, entonces estaba en la escuela de maestría, que es como se le llamaba entonces, íbamos para clase y por la avenida de los estudiantes, no sé quién nos dijo volveros porque ya no hay clase porque ha muerto Franco. Y solo recuerdo más de eso, que pues todos nos volvimos tan contentos porque no teníamos clase, claro está. Y estar viendo en la tele, pues eso, cuando Arias Navarro dijo que se había muerto, esa imagen sí que la tengo, y luego cuando pusieron a Franco, que todo el mundo iba a verle, bueno, iba mucha gente a verle allí en el ataúd y eso muerto, esa es la imagen que tengo, pero otra, ni más recuerdo de que nadie en mi entorno hablase si era bueno o malo, eso, no, en aquel momento no. El tema de incertidumbre, de qué pasará ahora a nivel de tu familia, de tus amigos... No. A nivel de mi familia no se hablaba, y si se hablaba yo no era consciente de ello, pero en mi casa no se hablaba de ello, hasta que no pasaron unos años, y entonces cuando se empezó a hablar, o más aún se habló cuando el golpe de Estado, pero en aquellos momentos cuando murió Franco, no. Muy poco tiempo después te convertirías en la primera afiliada militante de las Juventudes Socialistas de Valdepeñas. Eso es, así es. ¿Pero ese sentimiento tú no lo tenías ya en tu adolescencia? Yo en mi adolescencia no, es que no se hablaba de política. Yo no oía a nadie hablar alrededor mío de política. Yo empecé a oír hablar cuando yo tenía eso, pues 18, 19 años. Mi abuelo sí que es cuando empezó más a hablar era cuando iba a salir, cuando se iba a presentar Felipe González. Entonces él sí que contaba y hablaba porque quería ver a Felipe González en el poder, en el gobierno, que no llegó a verlo porque falleció antes. Entonces es cuando se empezó a hablar de todo eso.
Y, por ejemplo, cuando el golpe de Estado también, ahí sí que mi madre lo pasó mal, no por mí o por nosotros, sino por el que entonces era mi marido, como estaba en UGT. Sí, entonces empezaron a recordar todo aquello que había pasado durante la guerra, los fusilamientos, todo. Entonces sí que se empezó a hablar de aquello por el temor a que eso volviera a pasar. Pero el día de la muerte de Franco, no. ¿Y cómo dirías que ha evolucionado la sociedad española en este medio siglo? Hombre, yo creo que ha evolucionado bastante, y sobre todo para las mujeres. No hemos llegado donde teníamos que llegar, pero, hombre, hay una diferencia abismal entonces. Yo, es verdad, yo me casé muy joven, y la libertad que tenemos ahora, la libertad que ha tenido mi hija, hablo por mujer, a la que teníamos nosotros, no es lo mismo. Fíjate, una cosa muy sencilla, salir al bar una mujer sola no salía, o no íbamos al cine solas, no hacíamos muchas cosas solas, porque entonces eran nuestros maridos o nuestros padres con quien teníamos que ir. Hombre, yo creo que ha evolucionado mucho. Y para bien. Hombre, para mí, para bien, desde luego. Hay una cuestión ahí, distintos estudios señalan a que hay un porcentaje alto de personas muy jóvenes en los que ha arraigado el pensamiento de que en aquel régimen hace 50 años se vivía mejor que ahora, y se declaran abiertamente no de derechas, de extrema derecha. ¿Eso cómo se soluciona? Hombre, pues yo creo que dando testimonio de lo que pasaba entonces, y escuchando sobre todo a las personas mayores, y leyendo lo que ocurrió en aquellos momentos, porque ellos no son conscientes, igual que yo cuando murió Franco, yo no era consciente de lo que estaba pasando, ni de los fusilamientos que había, ni de la dictadura que teníamos, porque no era consciente. Yo vivía en mi mundo, yo vivía bien más o menos, y no era consciente. Fue cuando te vas haciendo mayor, pues a los jóvenes de ahí hay que explicarle la vida de entonces y la diferencia que había entre entonces y lo que es ahora. Y, a ver, mucho a las mujeres, porque las chicas ahora se creen que siempre ha sido así y no tienen una libertad que nosotras no teníamos, y tampoco hace tantos años. Hace 50 años, ahora una chica se va de viaje, se va de excursión, sale con las amigas, nosotros esas cosas no podíamos hacerlas. O sea que yo creo que ha evolucionado para mucho mejor, y ellos tienen que darse cuenta de lo que tienen, y de que si tuviéramos, como dicen que con una dictadura se vive mejor, lo que tendrían. Se hace un poco casi necesaria un poco la formación, sí, y despertar y refrescar la memoria reciente. Sí, efectivamente. No sé si esta mañana oía en la radio, y es verdad, pues no sé si en los colegios tendrían que explicarles más, darle más conocimiento de lo que ha sido lo que es una dictadura, no solo aquí, sino en otros países, pero que aquí ha durado mucho la dictadura. El Ayuntamiento de Manzanares, en este punto, el equipo de gobierno, con el alcalde a la cabeza, también ha tomado la decisión de, en sintonía con otras poblaciones cercanas, ha tomado también la decisión de que Manzanares en este punto no va a ser una excepción sobre el tema del biometano. Por tanto, la decisión a tomar y tomada es que no fomentaremos la tramitación de expedientes de instalación de plantas de biometano en el término de Manzanares. Dicho de manera absolutamente clara, el equipo de gobierno no va a tramitar ninguna planta de biometano en el término municipal de nuestra ciudad. Con esa decisión que asumimos conociendo la realidad, también sabemos que debemos trabajar con el sector agroalimentario, con la industria vitivinícola, con la industria quesera, con la industria de transformación de productos agrarios, aquellas que hoy ya tienen una realidad, y es que la propia industria genera un residuo que tenemos que gestionar de manera eficaz para evitar lo que ya sucedió en los años 2013 y 2014, que vertidos descontrolados la depuradora no fue capaz de soportar y que finalmente acabaron
en el medio ambiente, lo cual generó unas sanciones económicas importantes para Manzanares. En definitiva, lo que vamos a hacer es seguir trabajando para una gestión eficaz y para resolver el problema que a día de hoy tiene la economía social de Manzanares y algunas de nuestras más importantes industrias. Desde luego comprendemos la posición del sector de ecologistas en acción, independientemente de los sistemas de movilización que en un momento determinado se utilicen y que podemos compartir o no. Lo que sí hacemos es entender parte de su argumentación y, siendo sensibles a ella, también la hemos tenido en cuenta a la hora de tomar la decisión de que, insisto, Manzanares no va a tramitar ningún expediente de instalación de planta de biometano en nuestro término municipal. También vamos a estudiar las modificaciones necesarias en materia urbanística. En ningún caso en Manzanares se va a considerar la posibilidad de instalaciones de macrogranjas y, por tanto, también abordaremos la normativa urbanística necesaria para que eso a futuro no suceda. Y, por tanto, a las empresas que han proyectado la instalación de plantas en Manzanares, quiero agradecerles su talante, su voluntad, porque de alguna manera ellos también pretendían hacer inversiones que en este momento, desde luego, este equipo de gobierno no las va a acometer, pero quiero agradecerles tanto su pretensión como, desde luego, su actitud con arreglo al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Manzanares y a esta alcaldía. También ha significado un hecho importante en esta decisión que tomamos desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Manzanares, un hecho, y es que la pretensión de instalar en Manzanares plantas de biometano en origen siempre fue una, pero por las circunstancias que se han ido dando en los últimos meses, tal vez incluso por el hecho de que en otras poblaciones se hayan descartado la instalación de dichas plantas, al final en Manzanares había y existe la pretensión de instalar 3 plantas, algo que en ningún caso este equipo de gobierno contempló desde el origen y, por tanto, no sería factible en ningún supuesto, más allá de la planta que teníamos proyectada y que desde luego también hoy queda descartada. En ningún caso podríamos considerar que Manzanares se convirtiese en ese término que aglutinase todas las plantas que otros, por diferentes razones, habían decidido no instalar en sus propios municipios. Y en ese sentido lo apoyamos también. Poblaciones cercanas que tienen y que tenían proyectado en origen la instalación de plantas, una vez que ellos también han determinado que no se instale, abordamos y abundamos en un criterio. Nos genera la tranquilidad de que no va a haber una planta en un término municipal a menos kilómetros o a menos distancia de la que en principio nosotros contemplábamos como distancias, digamos, desde un punto de vista aceptable. La conclusión: no va a haber plantas de biometano en el término municipal de Manzanares. El Ayuntamiento de Manzanares no las va a tramitar y cualquier expediente, el Ayuntamiento de Manzanares utilizará los mecanismos jurídicos y administrativos para que, en definitiva, no se instale. Y al mismo tiempo trabajaremos para la resolución de un problema que sabemos que existe, que siempre hemos sido conscientes, que es un problema de todos, que la industria lo genera por sí misma, y vamos a continuar de la mano de nuestros empresarios. Pero Manzanares hoy en día, su realidad, nos lleva a una reflexión final. No tenemos ninguna necesidad, dado lo bien que funciona Manzanares desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista empresarial, no tenemos ninguna necesidad de que un tema, por muy importante que sea, divida a la sociedad manzanareña. Queremos una sociedad unida, queremos una sociedad que camine junta por el mismo rumbo y hacia el mismo destino. Y si algo como es una decisión de este tipo, que en definitiva el tiempo dirá cómo se tiene que acometer la gestión de estos residuos, y lo haremos de la manera más cohesionada posible, lo que no queremos hacer en ningún caso es dividir a la sociedad manzanareña. Y con esa voluntad, como equipo de gobierno, es con la que hemos tomado la decisión de que Manzanares hoy
también va a decir de manera contundente no a la planta o a las plantas de biometano, y lo decimos absolutamente convencidos de que es la decisión que debemos adoptar. Noemí, habéis estado AFA Valdepeñas en el Congreso Nacional e Iberoamericano de asociaciones de familiares e enfermos de personas aquejadas de Alzheimer y otras demencias. ¿Cuáles eran los asuntos a debatir en ambos y cuáles han sido las conclusiones? ¿Podrías adelantar? Bueno, este año ha sido diferente, como bien has expresado, que ha sido no solamente nacional, como cada año. Esta es ya la 11ª edición que se hace del Congreso, pero este año ha habido representación de Alzheimer Iberoamérica y también una representación tanto de Alzheimer Europa, es decir, lo que aglutina a toda Europa, como de Alzheimer Internacional, ¿vale? Entonces hemos estado de 15 países diferentes, la representación ha sido muy numerosa, casi 500 personas ha habido en el Congreso. Para que podamos hacernos una idea, ha habido en el Congreso 5 sesiones plenarias y luego divididas en 5 salas distintas, 47 salas donde se trataban temas diversos en cada sala. Uno elegía a la que irse según su necesidad o la que piensa que más le va a aportar para su propia asociación o su propia persona. Luego también ha habido reuniones tanto de CEAFA con la Asociación Iberoamericana como también con CEAFA, Asociación Iberoamericana y Asociación Europa y la internacional. CEAFA Luego, es la Confederación Española. CEAFA es la Confederación Española de Asociaciones de Alzheimer, que hace el paraguas que cubre son 327 asociaciones en todo el país, ¿vale? Luego también se hicieron 2 presentaciones orales de los pósters que había hecho. Este año ha habido 49 pósters, entonces se hacen unas sesiones donde cada persona que ha elaborado el póster lo explica y da también opción a preguntas sobre el póster, aunque luego se pueden ver en la exposición, lógicamente. También había unos stands informativos, como siempre, de algunas de las federaciones. En nuestra federación en este año no lo ha hecho, después de varios años que sí lo hacíamos siempre, pero este año era muy complicado el trasladar a Ibiza el material, entonces no lo hemos hecho. Luego también hay empresas que presentan cosas novedosas, por ejemplo había un stand muy llamativo y era de Samsung. Samsung ha hecho en su apartado de colaboración social y de técnicas muy novedosas en innovación, pues ha hecho un examen para ver la posibilidad que la persona tiene de padecer demencia. No es fiable, por supuesto, al 100%, pero bueno, es una herramienta que está ahí y que hasta ahora no estaba. Luego también había una empresa francesa, incluso han venido de Francia a presentarla, y es para las salas de estimulación multisensorial, como nosotros la que tenemos aquí, pero una sala que no solamente se puede trabajar a nivel individual, sino que se puede trabajar a nivel global, es decir, pueden estar sobre una superficie plana haciendo un partido de ping-pong, dos personas, 2 usuarios, y así muchísimos más ejercicios. ¿Vale? Y luego también ha habido jornadas de trabajo. De hecho, hay una que es la fundamental y es la declaración de Ibiza. En este caso siempre se hace una declaración con unas conclusiones al final del Congreso, en la cual participan la Junta de Gobierno de la Confederación Nacional de CEAFA y también una representación de las federaciones distintas. Como en el caso de Castilla-La Mancha, la presidenta de la federación miembro de la Junta de Gobierno, pues entonces en este caso yo, que soy la vicepresidenta de la Federación Regional de Castilla-La Mancha, he estado también en esta reunión de trabajo elaborando lo que ahora ya se publicará oficialmente como la declaración de Ibiza y que se lleva pues a los ministerios, al Congreso incluso se presenta para conocimiento de la Administración cuáles son las reivindicaciones y las necesidades que siguen existiendo, unas que aún no se han cumplimentado y otras que surgen de nuevo. Y en este caso, sobre todo, ha surgido el tema de los medicamentos. Es algo que es muy, muy importante, como todos podemos entender. Y lo que más ha incidido en el Congreso ha sido el diagnóstico precoz. Es muy importante. Hoy en día ya hay muchas herramientas para tener un diagnóstico, no solamente que sea precoz, sino que sea certero. De hecho, ya con la punción lumbar se ha conseguido, pero ahora lo que se está trabajando muy mucho es en hacerlo mediante análisis de sangre. ¿Por qué? Porque es mucho más rápido, menos costoso
y sobre todo menos invasivo para el paciente, ¿vale? Entonces, a la vista de esto, yo lo que sí recordaría una vez más son esas 10 señales importantes de alarma que tenemos que tener en cuenta, porque ahora más que nunca, cuando detectemos alguna de estas alarmas, es el momento de pedir ayuda a nuestro médico de atención primaria que nos derive a neurología para poder ver si realmente hay una demencia o no la hay. Y bueno, las señales de alarma son la primera, como siempre, cambio de memoria, pero yo nunca me canso de decir, la falta de memoria, la pérdida de memoria no es ni el único ni el más importante de los síntomas. En principio tiene que ser una pérdida de memoria que nos afecte a nuestra vida cotidiana. O sea, no es que yo no sé dónde he dejado una cosa, no, es que realmente impida la normalidad de nuestra vida. Luego, la dificultad para planificar sucesos, para planificar actividades que tenemos que hacer, resolver problemas, por ejemplo. La dificultad para desempeñar tareas que habitualmente se venían desarrollando con toda normalidad y que en un momento nos puede afectar de no poder hacerlas con la misma efectividad, tanto a nivel de tareas habituales de la casa como en el trabajo, como incluso en las actividades de ocio que la persona lleve a cabo. La desorientación temporoespacial, la desorientarse en el tiempo y en el espacio, por supuesto. La dificultad de interpretar imágenes visuales y objetos que no los podemos relacionar unos con otros. Es muy importante, y esto se trabaja muchísimo en las asociaciones, es muy importante el relacionar los objetos. Nuevos problemas con palabras, que en el habla o lo escrito se cometan errores muy detectables, ¿no? La colocación de objetos fuera del lugar donde siempre lo hemos depositado y además añadir no saber luego encontrarlo. O sea, lo hemos puesto en otro sitio pero no somos capaces de encontrarlo. La disminución o la falta de buen juicio, es decir, tomar decisiones equivocadas, por ejemplo, como el abandono de la imagen. La persona que a lo mejor siempre ha sido muy pulcra a nivel de aseo, muy cuidadosa a nivel de cómo ha ido vestida y que de pronto vemos que esa persona ha cambiado muchísimo en este sentido. La pérdida de iniciativa. La pérdida de iniciativa para tomar parte en el trabajo, las actividades o las conversaciones. Y esto, claro, también nos puede dar un síntoma de que la persona se da cuenta, porque están enfermos, no son tontos, o no somos tontos. Entonces la persona, si se da cuenta de que ya no tiene esa disponibilidad de hablar, pues lo que va a hacer es que cada vez va a hablar menos, y sobre todo en público, ¿no? Y los cambios de humor, los cambios en la personalidad, una persona puede estar eufórica, pasar a un momento de apatía total. Entonces, estas son las 10 señales que tenemos que tener mucho cuidado, por, ya digo, hoy más que nunca, por la posibilidad que tenemos de alcanzar ese diagnóstico, que va a ser, de momento, sabemos, seamos realistas, no hay curación, pero que podemos ayudar mucho con él. La persona, en principio, sobre todo cuando la diagnostican, y esto también lo hemos visto mucho en el Congreso, el problema es cuando a una persona la diagnostican, y ahora mismo más del 10% de los diagnósticos de Alzheimer se dan en personas menores de 65 años. Ahí nosotros lo tenemos muy cerca, ya en Castilla-La Mancha tenemos un grupo también, en lo que se llama el PEPA, un panel de expertos de personas con Alzheimer, hay uno a nivel nacional. El año pasado tuvimos aquí uno incluso en la conferencia en la UNED con motivo del Día del Alzheimer, y son personas que le han diagnosticado en edad laboral, todavía muy jóvenes, con 58 años, en el caso de la persona que vino aquí, y que de pronto se ve que a la vista del diagnóstico al día siguiente ya lo dan de baja, ya no puede trabajar. Ese es el primer choque que la persona tiene. ¿Por qué? Por ayer yo era válido y hoy no soy válido. Hay otro enfermo de Castilla y León que él dice, yo era jefe de compras de Alcampo. Cuando me quitaron, yo todavía tengo todavía mucha capacidad de trabajo. Por supuesto, no para llevar eso, pero sí podía haber sido, él siempre lo dice, podía haber sido el mejor reponedor de Alcampo. Y sin embargo, la legislación está así, que eso es algo que ellos reivindican, que hay que mirar, porque no es normal. Pero admite, perdóname a mí, una persona en equivalente situación que este director de compras de Alcampo, de una tienda de Alcampo, supongo, a nivel territorial, que por seguir trabajando admite una degradación tal de categoría, desde ser ejecutivo... Sí, en el caso de este hombre, además él te lo plantea incluso a nivel económico. Decía, es que a mí ahora me tienen que dar una pensión, manda una pensión de la Seguridad Social,
de la otra manera la Seguridad Social se lo había ahorrado ese dinero, yo seguiría activo, me seguiría siendo útil y seguiría teniendo un sueldo para poder vivir. O sea, luego otra cosa que reivindican mucho es a la hora de ir al médico. Los médicos todavía se siguen dirigiendo al familiar que hay al lado. Bien. Y ellos dicen, es que nosotros sabemos lo que tenemos, somos muy conscientes, ¿no? Entonces, bueno, estas personas son las que están yendo a los ministerios a plantear, a hacer sus reivindicaciones. Entonces, porque luego hay pues temas a la vista de esto, hay muchos más, son personas que todavía son jóvenes, tienen hijos estudiando, tienen hipotecas que afrontar, están conduciendo. O sea, son una serie de cosas con las que, además del impacto propio de tener un diagnóstico de Alzheimer, es luego toda esa serie de circunstancias que hay a su alrededor. Con lo cual, cuanto más anticipada sea el llegar a esto, le va a ellos a dar más herramientas para poder planificar su vida, porque es un cambio, es darle la vuelta. Es un cambio total y absoluto de su vida en función de lo que antes era. Hay una cuestión importante, a mi modo de ver, la anticipación, o sea, el diagnóstico precoz permite saber antes que vas a padecer la enfermedad a medio o largo plazo. Que la padeces, perdona. Que la padeces y la estás desarrollando. Exacto. Entonces, ¿hay algún tipo de freno de mano para ralentizar esos síntomas? Eso es lo que se ha tocado muy mucho en el Congreso. Hasta ahora hay un modo, lo único que está contrastado hasta el día de hoy, que ralentiza la enfermedad son las terapias monofarmacológicas, que es lo que hacemos las asociaciones. Esas terapias son las que cuanto antes se empiecen a hacer, las capacidades que la persona, el individuo haya perdido, esas no se recuperan. Neurona que muere, neurona que no se recupera. Pero las capacidades preservadas sí que hay que preservarlas cuanto más tiempo mejor. ¿Qué pasa? Que si antes empezamos a trabajar con el enfermo, va a poder tener una calidad de vida muchísimo mejor. Y esto con un ejemplo se ve muy bien. La persona que vino aquí, la diagnosticaron con 58 años y ahora tiene 68. Y él fue capaz de dar una conferencia y la está dando hasta en el Congreso, en el Congreso de Alzheimer también, me refiero al Congreso de los Diputados, pero el otro día en el Congreso tuvo también una conferencia, no solamente tuvo una conferencia, sino que tuvo se hizo como que él lo acaban de diagnosticar y le va preguntando a cada una de las personas con las que se va a enfrentar, empezando por el neurólogo, trabajadora social, etcétera, etcétera, le va a ir a todos, le va a ir preguntando sobre su enfermedad y sobre lo que va a venir. Entonces eso no se hubiese conseguido si ese hombre no hubiese estado haciendo esas terapias no farmacológicas, ¿vale? Hay otro caso de otra persona del PEPA, del panel de expertos, que diagnosticaron al matrimonio prácticamente a la vez, con 1 o 2 meses de diferencia. Ella empezó a trabajar, a hacer terapia y está todavía igual que este hombre. Su esposo se negó en redondo desde el principio. Está en una residencia totalmente dependiente y asistido. O sea, esa es la diferencia. O sea, el entrenamiento mental es absolutamente es fundamental. Eso está demostrado científicamente. Es lo único que enlentece. ¿Por qué? Porque hasta ahora los fármacos que había son solamente para paliar los síntomas. Hicieron 4 fármacos, 3 en fase un poco más, fases moderadas. Luego uno ya en fase grave, la memantina. Pero esto lo único que hace es paliar los síntomas y además con un tiempo. No es que van a mantener su efectividad durante todo el tiempo. Ahora ya nos enfrentamos que tenemos 2 fármacos que han sido aprobados recientemente por la Agencia Europea del Medicamento, el lecanemab, que lo han aprobado en el mes de abril, y el donanemab, que lo han aprobado en septiembre. Estos 2 medicamentos está demostrado, porque ya, claro, cuando ya lo aprueban es porque ha pasado filtro y ensayos clínicos. Entonces, los 2 medicamentos enlentecen lo que es el proceso de la enfermedad. Son los primeros medicamentos que atacan ahí. ¿Qué pasa? Que todavía no se han puesto en funcionamiento. No se sabe cómo se va a hacer. Y eso es tema de debate. Lo que sí se sabe es que, por supuesto, baratos no son. Por supuesto, también no se les va a poder administrar a todos los enfermos, porque va a haber que hacer un cribado de las personas que pueden tener efectos secundarios,
dependiendo de, porque eso sí, por supuesto va a ser en etapas muy, muy tempranas de la enfermedad, ¿vale? Y la efectividad está prevista que sea como de un 33%. ¿Qué pasa? Que hay quien dice, uy, es que eso no es nada, es muy poco. Pero aquí en la UNED le preguntaron a este enfermo, y el enfermo, la respuesta fue tajante, entre un 0 y un 33%, para mí hay muchísima diferencia, y es cierto, no se puede negar. ¿Qué pasa? Que este medicamento no va a ser una pastilla, no va a ser un jarabe, es un inyectable, y un inyectable que tienen que hacerlo en hospital de día. Habrá que ver qué centros están preparados para poderlo hacer y cómo lo van a hacer. Tienen que organizarse. Que sí, que estaría financiado por la Seguridad Social, ¿o no? Tampoco se sabe qué parte se va a financiar, ¿vale? Si le van a administrar en un centro hospitalario, el usuario que vaya a recibirlo... Se entiende que sí, se entiende que sí. Esto es una de las cosas que en el documento final, para presentarlo, de la declaración de Ibiza, va contemplado. Todo este tema de la medicación, porque además es algo que nos lleva, y además pensando que ahora mismo se han aprobado 2 medicamentos, que en Estados Unidos ya se están poniendo hace tiempo. La agencia europea siempre tarda bastante, ralentiza mucho su forma de trabajo, pero ahora mismo es que hay más de 180 ensayos clínicos en marcha, de lo cual son 138 medicamentos con los que se está trabajando. Nos pueden ir viniendo, no se sabe cuándo, pero todo eso hay que irlo mirando, porque va a ser un cambio total y absoluto en cuanto a la visión de la enfermedad y a su tratamiento, evidentemente. A mí, cuando te quería también referir, por volver siempre al dato que nos da la dimensión real del, vamos a llamarle, problema a nivel territorial. ¿Tenéis cifras actualizadas de personas diagnosticadas en el ámbito de, por ejemplo, la zona sanitaria de Valdepeñas, que son 70.000 habitantes aproximadamente? No tenemos datos exactos. ¿Por qué? Es muy difícil tener un censo. De hecho, a nivel de la Confederación Nacional y a través de las federaciones, se ha pedido hace ya como 2 años que nos den el censo de pacientes. Pero el censo de pacientes parece ser que no es muy fácil, puesto que habría que ver exactamente los que están ya con diagnóstico, los que no tienen diagnóstico y los que están en lista de espera. Con lo cual, un diagnóstico, o sea, un número, una estadística concreta no tenemos. Nosotros tenemos hecho, y eso ya lo conocéis los medios, porque en sus días lo dimos a conocer, y sabemos los medios. Nosotros hicimos la tasa de prevalencia, y la verdad es que según se hizo, no pueden diferir demasiado. No pueden diferir demasiado. Lo único que yo entiendo que va a diferir es en cuanto a la edad de los pacientes. ¿Por qué? Porque vamos a tener muchos más pacientes jóvenes, porque antes la gente no iba tan precozmente al médico, como ahora va. Pero teníamos en la zona de Valdepeñas, creo que eran como 1.300, 1.400, creo recordar, ¿vale? La zona sanitaria de Valdepeñas. En la zona sanitaria que cubre el Hospital General de Valdepeñas. Esto es. Entonces, ahora, la dimensión del problema sigue siendo enorme. ¿Por qué? Porque el coste para las familias sigue siendo entre 30 y 35.000 euros al año. Wow. Porque el Plan Nacional de Alzheimer, que era desde el 2019 al 2023, se ha terminado sin empezarlo. Es decir, una alta persona de dirección del Ministerio dijo que sí, que estaba guardado en un cajón con un lacito. No se ha puesto en marcha porque nació sin dotación económica, y no solamente sin dotación económica, sino sin objetivos de obligado cumplimiento, con lo cual no se ha puesto en marcha. Ajá. Las necesidades siguen siendo imperiosísimas. Se está trabajando mucho la terapia no farmacológica en sitios como, por ejemplo, Valdepeñas, que está al centro, entran dentro del global del trabajo que se hace con los enfermos. Pero donde no hay un centro de día, tienen que ir a un establecimiento a hacer las terapias, y estas terapias no se contemplan en el catálogo de servicios de la Ley de Dependencia. De momento se está validando una, a ver si entra, en el CRE de Salamanca, en el Centro de Referencia Estatal, que depende del Inserso, de Alzheimer en Salamanca, se está validando una para ver si por lo menos van entrando en ese catálogo, porque si no, es que a la familia el sobrecoste es imposible de sobrellevar.
esas 1.300, 1.400 personas en el ámbito de Valdepeñas, Imagínate. ¿qué familias pueden realmente permitirse? Imagínatelo. La consecuencia es que no lo acometen en su totalidad, lo acometen parcialmente. No, claro, parcialmente. Sabemos que es un problema, pero hay muchas cosas que a la larga, por ejemplo, el medicamento va a ser muy caro, porque lo es. Pero es que más que gastos es inversión. Si tú a esa persona la mantienes muchísimos más años, va a tener menos costes. Exactamente. De medicación, de hospitalización, etcétera, etcétera. Pero no se ve desde esa perspectiva, lo que se ve es el gasto a día de hoy, el gasto real del momento. Entonces, bueno, pues esa es la lucha que se sigue y que se ve en el Congreso. Una cosa que también hemos visto en el Congreso es la gran diferencia que hay de España con otros países. Con otras culturas, digamos, o con otras latitudes. Sí, bueno, por culturas, pero incluso de recursos sobre todo. O sea, es que tú pasabas a las sesiones que impartían los neurólogos, los trabajadores sociales, los terapeutas de Iberoamérica, y es que no tienen prácticamente recursos. O sea, el esfuerzo humano que hacen para trabajar con los enfermos es tremendo. Es tremendo. Había un médico que ha tenido a su madre que ha fallecido con 98 años y como no tenía dónde llevarla, él era en su casa quien trabajaba con su madre. Y dice que sobre todo, dice, lo que más le gustaba, la terapia que yo hacía con ella que más le gustaba era el dominó. Dice, y por la mañana estuvo jugando conmigo a dominó y por la tarde se murió. O sea, pero el esfuerzo, claro, de estar cada uno con el suyo. ¿Por qué? Porque los recursos son muchísimo más limitados que los que podemos tener aquí. Así que también esto nos dice un poco que bueno, que siempre hay quien está peor que nosotros. También existe el avance cultural de que aquí en hace 20, 25, 30 años el proceso de la degeneración neurológica imparable era un proceso natural, es decir, que había que resignarse y asumirlo, y en estos países, que también habrá diferencia entre ellos, pues es algo reciente el decir que esto es un mal que hay que combatir y que hay que frenar y doblegar. Así es, así es. De hecho, o sea, lo que se pretende con estos congresos, pues poner en vigor todo lo que vaya saliendo. Nosotros en AFA Valdepeñas, mucha gente nos dice, es que vosotros por ejemplo, ahora se habla mucho de programas de intervención intergeneracional. Pues nosotros empezamos en el año 2008 a hacer programas intergeneracionales, hace 17 años, cuando no se sabía. ¿Por qué? Pues simplemente fue por una noticia que vimos en un periódico, de una asociación cerca de París que lo iban a poner en marcha. Ellos nunca lo pusieron, nosotros lo pusimos y el resultado ha sido extraordinario a todos los niveles. Entonces siempre hemos ido buscando, y hay que ir buscando la innovación, hay que ir... Todo lo que va saliendo lo tenemos que ir cogiendo. Nosotros hace ya muchos años que trabajamos con la historia de vida, las reminiscencias, pero especialmente lo que es la historia de vida, y que era algo que teníamos previsto, de hecho estamos pendientes, pero ya en primavera o así dijimos vamos a ponerlo en marcha. Bueno, pues así se nos ha presentado como algo que funciona de maravilla con las personas enfermas. Entonces, por eso asistimos a todos los congresos. Este es el 11 y hemos estado en todos los congresos nacionales de Alzheimer de CEAFA. ¿Por qué? Porque siempre trae ideas nuevas, siempre te motiva y a la vez, muchas veces, como en esta ocasión con lo de Iberoamérica, también te da un cierto respiro, digamos, entre comillas, de decir, pues estamos mal, pero... Un dato cuantitativo también te pediría, que esté seguro que lo tienes más a mano. Recursos como los que dispone Valdepeñas, un centro de día y una residencia, poblaciones del rango de Valdepeñas, 25.000, 35.000 habitantes. ¿Cuántos recursos? ¿En Castilla-La Mancha? ¿Cuántas ciudades existe con estos recursos en Castilla-La Mancha y en Valdepeñas? De similar población, no nos compararemos con Toledo, con Albacete. Sí, bueno, en Valdepeñas los que conoces. La residencia, el centro de día. Ya, pero poblaciones similares... En poblaciones similares en Castilla-La Mancha está Ciudad Real Capital, Tomelloso, Villarrobledo, Albacete, Talavera de la Reina... O sea, la inmensa mayoría de poblaciones mucho mayores que sí, la nuestra. Sí, sí. Y esto se debe a la iniciativa ciudadana, la iniciativa social. Sí, todas las AFA son iniciativas de familiares, de personas que nos hemos enfrentado al problema. Es un mal que no lo acomete el sistema público de
de salud en este caso. No. Ellos apoyan y apoyan hasta donde apoyan, ¿vale? Porque los recursos son limitados, porque se pretende además que las subvenciones vayan desapareciendo, que en un sentido sería normal. Pero claro, es que, vamos a ser claros, es que el servicio que hacemos las asociaciones a la administración prácticamente le sale gratis. Porque si lo tuvieran que hacer ellos le costaría 3 veces más, por lo menos. Una vez que AFA dejó de gestionar directamente como entidad los recursos que existen en Valdepeñas y los adoptó la asociación Vereda, ¿se ha mantenido el nivel de cobertura, el nivel de plazas en ambos centros? Sí, las plazas son las mismas que teníamos nosotros, incluso las que tienen concertadas son las que había ya concertadas anteriormente. Entonces, el número de plazas sí que se mantiene. ¿Y la consejería mantiene también el concierto, la financiación de esas plazas? Sí, esas plazas siguen, estaban ya, porque lo que cambió primero, las plazas salieron, primero se distribuían directamente, digamos, ¿no? Había un convenio, era convenio de plazas, conveniaban con cada centro. Luego se hizo una licitación, teníamos que salir a licitación de competitividad. Y luego, ahora ha cambiado y es hace unos 5 años cambió y es un concierto social el que se hace, pero bueno, que es lo mismo, prácticamente es igual y solamente eso es, tiene las plazas que tiene y el dinero que te dan es el dinero que te dan, pero por ejemplo los precios están congelados. Ha subido algo el de residencia, pero el de centro de día siguen congelados. Además, ya en su momento, y esto es algo que AFA Valdepeñas luchó mucho, además los medios de comunicación no acordaréis el año que nos dejaron fuera, entonces ahí conseguimos, porque lo demostramos... ¿Llegasteis a quedar fuera del todo o se solucionó? No, se continuó, quitaron plazas, pero se continuó. Entonces... Porque hubo intervención política. Sí, además, bueno, de hecho nosotros dijimos que no íbamos a entrar ahí. Efectivamente, la enfermedad no tiene color político ni religioso. Ahora, lo que sí demostramos es que las plazas de centro de día no puede ser igual la de un centro de día normal, digamos, que a un centro de día de personas con enfermos de Alzheimer. Porque simplemente la ratio de personal que tú necesitas es mucho más, porque necesitan supervisión continua. Y entonces ahí se consiguió que las plazas de los centros de Alzheimer fueran un poco más elevados los precios diarios que los centros de día normal, como puede ser un centro cualquiera de Madrid. Los aficionados al arte flamenco, que son muchos en Valdepeñas y también en las poblaciones de su alrededor, tienen de nuevo una importante cita con un recital flamenco que organiza una vez más la Asociación Cultural Flamenca Virgen de la Cabeza de Valdepeñas. Se trata de una actuación, un espectáculo que va a tener lugar en la antigua Bodega Los Llanos el próximo 28 de noviembre, viernes, a partir de las 21:15 horas. Y para comentar el contenido de esta propuesta, de este espectáculo flamenco, pues tenemos al presidente de la entidad organizadora de la Asociación Cultural Flamenca Virgen de la Cabeza, Carmelo Rosales. Carmelo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bien. Bueno, pues comentarte o preguntarte, mejor dicho, quién es, bueno, en primer lugar, ¿por qué este recital flamenco y por qué ahora? Bueno, pues en los últimos años intentamos complementar nuestra principal gala del festival con otras actividades. Va a ser el segundo año que realizamos un recital flamenco en este espacio tan idílico para un flamenco más íntimo como es la antigua Bodega Los Llanos. Y pues como digo, pues intentamos complementar lo que es la gala principal de nuestro festival con todas las actividades posibles. Consuelo Aldón y Antonio Carrión al toque, Consuelo Aldón al cante. Háblanos de ambos. Pues Consuelo Aldón podemos decir que es el último diamante aparecido en el mundo del cante flamenco, apenas tiene 18 años, es una niña prácticamente, pero que en el último año, últimos 2 años, pues está derribando puertas y está sorprendiendo a todo el mundo por su calidad artística, el conocimiento que tiene de todos los cantes y por su impresionante voz. Y al toque un veterano, por lo que veo. Al toque un veterano como es el amigo y admirado Antonio Carrión, pues un guitarrista único, de los mejores guitarristas acompañantes
de los últimos años, que ha acompañado a los artistas más importantes del flamenco, podemos decir, de la segunda mitad del siglo pasado hasta los de nuestros días, Lebrijano, Carmen Linares, Chocolate, José Menese, hasta lo mejor que hay hoy en día, y que es una seguridad contar con él siempre, además de por su calidad artística, por su calidad personal. El formato de la actuación entiendo que es voz y guitarra. Solamente, sí. Nada más y nada menos. Nada más. Es un formato que, bueno, gusta especialmente a los que sois más aventajados en el conocimiento del complejo arte flamenco. Así es. Yo creo que tenemos que tener de todo. Las actividades que hacemos en el teatro, pues sí es verdad que tenemos más músicos, tenemos siempre la percusión, las palmas, otro tipo de instrumentos musicales, como puede ser, por ejemplo, me acuerdo, la flauta y el saxofón, teníamos en el Festival de Octubre, pero también hay a mucha gente que le guste ese formato más íntimo de cante y guitarra solamente, y como era antiguamente. Te tengo que preguntar porque asistimos a este impresionante espectáculo del Festival flamenco en su, bueno, casi medio siglo ya de trayectoria. Sí, ya llevamos 46 años. Sí. ¿Qué impresiones, qué opiniones os manifestaron los asistentes que casi cubrían en su totalidad el aforo del Teatro Auditorio Francisco Nieva? Bueno, yo siendo sincero, no tengo por qué engañar a nadie. Sí es verdad que Maite Martín, esperábamos un poquito más de ella, es una mujer que siempre canta bien, no puede cantar mal, por la calidad vocal que tiene y artística, pero sí es verdad que, digamos que no llegó a cumplir las expectativas, sobre todo por el espectáculo que nos había dado en la última ocasión que estuvo en Valdepeñas. Y en cuanto, parte creo que compensó. En cuanto a Paula Rodríguez, fue un espectáculo grandioso. Así sin más, fue un espectáculo grandioso. Volvemos a la cita del próximo 28 de noviembre, Antigua Bodega Los Llanos, 21 a 15 horas. ¿Dónde hacerse con una localidad? ¿Dónde hacerse con una entrada? Bueno, pues tenemos a cualquier miembro de la asociación o en la propia Antigua Bodega Los Llanos. ¿Será la actuación? ¿Va acompañada de algún tipo de cena? No, solamente la cena. Luego, obviamente, el que quiera tomar antes o después de la actuación, pues tiene el restaurante o el bar del... ¿Dónde lo habéis previsto? ¿En la zona de bodega o en el salón? En la sala de tinajas. Sí, algo más íntimo, aunque también tiene su aforo y su capacidad. Sí, a 100 y pico personas meteremos seguro. Bien, pues mucha suerte, mucho éxito, que no defrauden las expectativas esta pareja, y bueno, estaremos pendientes y asistiremos, por supuesto, a esta nueva cita con el arte flamenco Valdepeñas, que repito, no descubro nada al comentar que la afición es grande e histórica aquí en la ciudad del vino, quizá por su proximidad con la región de Andalucía y también en las localidades del entorno de nuestra población. Carmelo, muchas gracias. A vosotros.